y también a todos los docentes que nos acompañan y a los asistentes por su motivación e interés en desarrollar esta área, pues que es un problema de salud en nuestro país, como bien se ha manifestado. El pie diabético tiene dentro de los aspectos mencionados algunos factores biomecánicos que son susceptibles de corregir. Y de hecho, la prevención es un factor importante, o sea, prevenir antes que lamentar o antes que curar. Recordemos algunos aspectos en general acerca del pie. Debemos recordar que es una estructura biomecánica muy importante y que es altamente compleja y altamente especializada, lo cual se adapta a la bipedestación en la evolución de los homínidos y posteriormente pues tiene un comportamiento funcional que aún existen algunas interrogantes acerca del aspecto de la biomecánica y que se ha desarrollado una serie de aspectos con el empleo de aparatos sofisticados para estudiar lo que se llama pues el análisis de la marcha, el análisis del movimiento. Y es importante mencionar que en él se conjugan dos misiones aparentemente contrapuestas: el aspecto básicamente de soporte, o sea, la función portante, que es el aspecto estático, y el movimiento, que es la función dinámica. Normalmente el pie es una estructura no dolorosa, que posee un equilibrio perfecto a nivel muscular y teniendo el talón a nivel central, los ortejos móviles. Ortejos mencionamos referente a los dedos de los pies, a diferencia de los dígitos que mencionamos cuando nos referimos a la mano. También es importante ver la flexibilidad y la extensibilidad de los componentes anatómicos. A grosso modo, debemos determinar el aspecto de la estructura y la función. La anatomía descriptiva refiere al aspecto estructural desde el punto de vista óseo, desde el punto de vista articular y desde el punto de vista de los elementos motores del movimiento, que son los músculos. Entonces, en realidad el pie es un complejo, o sea, el complejo tobillo-pie, que interactúa funcionalmente a través de sistemas de cadenas denominadas cadenas cinéticas, cadenas dinámicas, y los componentes estructurales que van a estar constituidos dentro de un aspecto global en cuanto se refiere al componente estructural de la composición con articulaciones, con músculos y con elementos que van a tener que participar en el movimiento. Desde el punto de vista estructural, podemos definir que existe una zona denominada, un segmento zona del retropié, conformado por el astragal o el calcáneo, el medio pie, que está conformado por 5 huesecillos, el escafoides, cuboides y las 3 cuñas, y el antepié constituido por los metatarsianos y las falanges. Lo que había mencionado anteriormente, o sea, en la evolución de los homínidos, está el hombre pues que alcanza el máximo, digamos, la máxima expresión motora de la bipedestación y desplazamiento, que por ahí también aparece algún tipo de simio que tiene una marcha bastante similar al ser humano, y las características de la morfología o de la estructura de la región de la planta del pie. Podemos diferenciar acá la presencia, por ejemplo, de los huesos mediotercianos, el escafoides, por ejemplo, y comparado entre un simio y el hombre. La bóveda plantar interna, la excavación de este elemento, o sea, constituyendo un arco denominado el arco longitudinal interno, y la configuración del talón, que está en una posición neutral, a diferencia de un aplanamiento del arco con menor almohadilla plantar que ocurre en el simio, y la tendencia al valguismo que acompaña al descenso del arco longitudinal interno. Igualmente elementos que constituyen pues goznes importantes o elementos articulares como el astragal calcáneo, configurando la articulación subastragalina y las articulaciones mediotarsianas o de Chopard y la articulación tarso-metatarsiano del isfran, que muchas veces constituyen elementos referenciales para los niveles de amputaciones parciales del pie. Aspectos diferenciales de lo que se denomina la osteokinemática y la artrokinemática. Mientras que este aspecto conceptual es un aspecto general acerca de los aspectos del movimiento bastante conocidas como la rotación, la aducción, abducción sobre la línea central, y elementos de movimiento articular como la flexión y extensión,
Son elementos que ocurren a nivel de un centro de rotación, a través de un eje, y básicamente es el denominado eje articular. La concepción artroquinemática le da otro concepto. Constituye elementos de rodamiento y deslizamiento que son importantes, pues, por ejemplo, en los huesos pequeños del pie, que tienen que ver, pues, con los elementos denominados cóncavos y convexos, que eso incluso desarrolla una técnica de la Kaltenborg, que tiene que ver con, digamos, con el manejo de diversos problemas a nivel articular. Entonces, la concepción, digamos, fisiológica o funcional, dentro de lo que se llama la anatomía funcional, o biomecánica clínica aplicada. Igualmente, elementos a nivel de las articulaciones con los ejes constitutivos para la realización del movimiento, y considerar que también hay interacción entre los movimientos del tobillo y los movimientos de la rodilla. Por ejemplo, la flexión plantar del tobillo está en relación a la extensión de la rodilla, la dorsiflexión del tobillo o flexión dorsal en relación a la flexión de la rodilla. O sea, hay, digamos, elementos que constituyen cadenas funcionales. Desde el punto de vista biomecánico, en términos generales, tenemos aspectos relacionados al movimiento humano, que son la marcha, la carrera y el salto. Y dentro del aspecto aplicativo de la kinesiología o sus ciencias aplicadas, los movimientos humanos adaptados, que constituyen, pues, como su nombre lo dice, adaptaciones de elementos biomecánicos o dispositivos denominados prótesis cuando reemplazan una parte ausente, ya por un acto quirúrgico. Órtesis serían elementos que van a dar estabilidad o van a producir descarga de una zona, por ejemplo, descarga plantar con un elemento que distribuye el peso en otra área superior, por ejemplo en la rodilla, en la patela, y lo que se llaman los elementos de autosuficiencia, que son elementos que van a facilitar las actividades de vida diaria del paciente, como por ejemplo el desplazamiento. Esto es un parangón entre los elementos denominados mecánicos y anatómicos, o sea, una comparación entre las partes osteoarticulares y las partes blandas denominadas así. En los huesos constituyen el sistema de palancas desde el punto de vista biomecánico. Las articulaciones constituyen las goznes o charnelas o bisagras. Y dentro de las partes blandas, los músculos son los elementos motores del movimiento. Los tendones son los elementos que constituyen como los cables direccionales, y los ligamentos son los elementos de refuerzo cierre que van a estabilizar un elemento articular. Desde el punto de vista conceptual, hay diversos aspectos como la marcha, la biomecánica, la cinética, cinemática, el estudio del conocimiento del baricentro y el ciclo de la marcha. La mecánica es parte de la física, es una ciencia que estudia el movimiento de los objetos y a su vez puede dividirse en la parte estática y la parte dinámica. La parte de la mecánica dinámica está constituido por dos grandes aspectos, y este es importante cuando uno revisa algún tipo de información, alguna publicación reciente acerca de los estudios de análisis de la marcha. Siempre se mencionan dos aspectos, la cinética y la cinemática. La cinética no es otra cosa que el estudio de las fuerzas que se generan durante el movimiento, ya sea cambiándolo o modificándolo. Y existe lo que se llama la fuerza de reacción del piso, o sea, cuando nosotros caminamos hay una fuerza de reacción. Entonces eso tiene que ver también con el material del calzado que utilicemos, con la magnitud del impacto al caminar, si hay alteraciones o no del movimiento, hay debilidad o deformaciones en los pies, eso va a alterar todo este aspecto. En el aspecto de la cinemática no viene a ser otra cosa que la descripción geométrica del movimiento a nivel de las articulaciones, básicamente la cadera, la rodilla y el complejo tobillo-pie. Aquí recordemos la biomecánica básica del pie. Existen 3 puntos de apoyo, ¿de acuerdo? O sea, básicamente conocidos, que son la cabeza del primero y quinto metatarsiano y la zona correspondiente al calcáneo. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos diferenciar en un pie normal la distribución relativamente homogénea, con 2 sextos del componente de presión distribuida en esa zona y 1 sexto en el resto de los dedos. En el pie plano ocurre un fenómeno inverso, hay una sobrecarga, llamémosla así, una redistribución de la carga hacia la zona interna,
y en el pie cabo también se refiere hacia la zona externa, aparte de la distribución en los puntos de apoyo conocidos. Y eso es lo que se llama el trípode estructural del pie, que va a configurar pues los arcos, el arco longitudinal interno, el externo, y también hay un arco metatarsiano, arco transverso o arco anterior. Acá podemos apreciar algunas características de lo que se llama el triángulo de apoyo del pie, que es diferente al triángulo de sustentación, ¿no?, de ambos pies, para ver la base de sustentación durante la marcha, para mantener un equilibrio adecuado. Si ustedes observan, acá tenemos el punto de apoyo de la cabeza del primero, del quinto, y en la zona del calcáneo. Eso forma un triángulo, y nosotros dentro, ese es el triángulo clásico, ¿no?, que nosotros conocemos. Pero en los estudios actuales han demostrado que también hay un componente, digamos, a nivel de la zona anterior, de la zona del antepié. Como ustedes aprecian, eso se forma un sistema de un triángulo sustentatorio adicional, que es el triángulo de Rubinstein, que tiene que ver pues con la configuración de las fuerzas que van a generar vectores resultantes para poder facilitar la impulsión en el momento de la marcha. Porque la primera fase de la marcha es el apoyo del talón, luego viene el contacto de la planta con la superficie donde uno está caminando, que es el suelo del piso, y en el momento que uno va a impulsarse, o sea, para pasar a la fase de balanceo, es donde se genera, digamos, este sistema de vectores que van a facilitar esa acción, el triángulo de impulsión. Otro elemento importante es la línea de gravedad, y esto que les hablaba del polígono de sustentación, la configuración correspondiente y la orientación a que este centro de gravedad se proyecta a nivel de la zona del triángulo de apoyo, en la zona correspondiente a las mediotercianas. Desde el punto de vista práctico, ¿para qué nos es útil esto? Desde el punto de vista práctico, si la persona, antes que nada, esto viene a ser la tibia, esto viene a ser el astrágalo. Las fuerzas que se generan a nivel del cuerpo, del peso corporal, se distribuye a través de la tibia en el astrágalo, y este distribuye a su vez entre el retropié y el antepié, ¿no? Llamémosle retropié y antepié. Cuando uno está descalzo, se da una proporción de 57 a 43%. Supongamos que una persona pese 100 kilos, 57 se van hacia atrás y 43 hacia adelante. Una persona con un peso excesivo, lógicamente. Si nosotros utilizamos un taco, con un taco digamos de 2 a 3 centímetros podemos invertir esta distribución. Si el taco es muy alto, o sea, por ejemplo 4, 5, 6 centímetros, prácticamente 3/4 partes del peso se proyectan en la parte del antepié, y cuanto más alto es, pues la proyección de la carga, ¿no?, va a ser mucho en la parte anterior. Entonces es imposible pues que una diabética use taco 9, taco 10, ¿no? Incluso las personas normales que tienen la sensibilidad protectiva adecuada, ¿no?, que es un elemento pues de protección, como su nombre lo dice, ante la presencia de zonas de presión o la formación de callosidades en la zona por hiperpresión o hipercarga. Entonces en ese sentido no es recomendable este tipo de calzado. Lógicamente dicen la moda no incomoda, y tiene ciertas ventajas estéticas el uso del taco alto, ¿no?, como lo usan básicamente las damas. Algunos caballeros también en un momento usan los macarios, etcétera, ¿no? Bueno, entonces en este sentido acá tenemos la distribución de la carga, y que se obtiene, digamos, una distribución homogénea. O sea, la pregunta sería, ¿cuál es la altura del taco ideal para hacer una distribución de la carga entre el antepié y el retropié al 50%? Eso también se ha hecho una serie de estudios, y se ha determinado que la altura del taco para distribuir la carga al 50% es de 2 centímetros, teniendo en consideración que los tacos estándar de los zapatos, digamos, de vestir, prácticamente son 1 pulgada de altura, o 1/10 de la altura total de la suela, ¿no? Entonces eso tenemos que tener en cuenta para hacer las correcciones necesarias. Imagínense un taco alto con una puntera estrecha y todas las deformidades de los dedos en garra, callosidades, etcétera, etcétera, dedos en martillo, ¿no?, aparte de ser dolorosos, pues son elementos, pues como ya lo han demostrado con estadísticas los otros colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, básicamente son los elementos precursores de las úlceras de presión.
ya sea a nivel del dorso, a nivel del pie, etcétera, a nivel de la planta. Y si el ama de casa, aparte de ser diabética, usa tacos altos y encima hace sobrecargas, por ejemplo, para alcanzar, colocar, digamos, algún elemento en la alacena o para colgar la ropa, etcétera, con un tipo de zapato inadecuado, pues va a tener más dificultades o más problemas. Desde el punto de vista biomecánico, es necesario considerar algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, algunos aspectos generales, como la fuerza de reacción del piso, que ya le he mencionado. Es diferente cuando uno hace una pelota de masía y la lanza al piso, no va a haber una fuerza de reacción importante y la masía se adapta a la superficie del suelo, o una plastilina que la lanza al piso. Pero si usted lanza una pelota de plástico, a diferencia de una pelota de golf o una pelota de tenis, el rebote será por la fuerza de reacción del piso y será mayor cuanto más fuerza dé y cuanto más ángulo de proyección va a dar para lanzar la pelota más lejos, ¿no? Entonces es la fuerza de reacción del piso. Otros elementos que utilicen, por ejemplo, zapatos duros e inflexibles, que haya patología biomecánica subyacente. También el peso corporal tiene que ver, la mayor índice de masa más zonas de presión, el nivel de actividad, si es sedentario o es activo, si es medianamente activo o desempeña gran actividad, la condición física previa del paciente y el estado de salud con los procesos relacionados. Esto básicamente para que tengan una idea de que esto se ha estudiado con mucho interés y mucha dedicación, desde las famosas leyes de Newton, de las leyes de acción y reacción, las que acabo de mencionar. La fuerza de reacción del piso, la fuerza gravitatoria y las fuerzas antigravitatorias que se generan para poder permitir el desplazamiento de la persona humana. Igualmente, los sistemas de tipo hamaca, de movimientos de roll, en el talón, el primer contacto, el segundo a nivel del talón y distribución en el antepié, y el último para la impulsión en la fase final. Y también tener en cuenta que existen ciertas fuerzas externas, como las fuerzas tensoras, las fuerzas de comprensión y las fuerzas de cizallamiento o desplazamiento. Que esto es importante, si el paciente utiliza un zapato muy amplio, entonces va a haber una fricción, un roce, y estas fuerzas pueden desencadenar lesiones ampulares o complicaciones en las zonas hiperkeratóxicas preexistentes. Entonces los mecanismos más frecuentes que causan lesión PI desde el punto de vista biomecánico: aplicaciones de alta presión en un lapso corto de tiempo, o aplicaciones de presiones bajas, pero lo que se denomina los microtraumatismos en un periodo prolongado de tiempo, o intensidades moderadas de manera repetitiva. O sea, vendría a ser muchas veces la marcha con zapatos inadecuados un mecanismo de lesiones por microtraumatismos repetitivos. ¿Cómo podemos estudiar esto? Desde el punto de vista clínico, la existencia de una callosidad implica que hay una zona de hiperpresión, ¿cierto? Eso sería, digamos, el aspecto clínico, que tal vez sería un tanto empírico, pero existe una serie de elementos que hay que considerar de estudios actuales, como la baropometría electrónica computarizada. Debemos recordar, desde el punto de vista físico, que el peso es igual a la fuerza sobre la superficie. Entonces, si tenemos una fuerza de 100 kilos expresada sobre una superficie de 130 centímetros, vamos a obtener este peso distribuido entre los centímetros cuadrados correspondientes. Para entenderlo mejor, si nosotros tenemos, por ejemplo, una zona, si apoyamos toda la palma de la mano en una superficie, la presión que podemos generar va a ser menor distribuida en la superficie que, por ejemplo, si ponemos el puño o aplicamos la fuerza del pulpejo. Incluso en algunas técnicas en rehabilitación se emplea también el shiatsu, ¿no? Las presiones que pueden generar 3-4 kilos, que es bastante alto, pero es en una superficie pequeña. Pero si esa misma fuerza la aplicamos en una superficie más amplia, la fuerza que se genera o la presión que se genera por área de superficie, o sea, por centímetro cuadrado, va a ser menor. ¿Por qué? Porque precisamente este factor, digamos, de sobrecarga está en relación, es directamente proporcional a la fuerza, o sea, la presión es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la superficie. O sea, mayor superficie, menor presión, y a mayor fuerza, mayor presión. Bueno,
Entonces, en diversos estudios que presentan en gramos por centímetro cuadrado, en kilopascales, o sea, diversas unidades, y hay estudios de umbrales de presión, como los presentados por Laver y Armstrong, de 700 kilopascales. Y nosotros en algún estudio que hicimos acerca de las presiones máximas, el Pmax o presiones pico, aproximadamente de 944 más o menos gramos por centímetro cuadrado, que tiene factores de conversión, lógicamente. Entonces, en conclusión, si nosotros aplicamos presiones en una superficie específica, muchas veces, si utilizamos un taco más alto o el paciente presenta acortamiento aquiliano, que es frecuente, entonces la carga va a desplazarse más aún en la parte anterior. Entonces, muchas veces se utiliza pues un sistema de distribución de carga como un botón, un zapato de tipo balancín, ¿no? Por ahí está la pantera rosa oculta, en el segundo piso por ahí la ven. Entonces acá vemos que el caminar adecuado también es importante, porque al paciente se le debe, digamos, capacitar, no solamente en las medidas del cuidado del pie, sino en la forma de caminar, ¿no? Si es un paciente que tiene acortamiento aquiliano, tenemos que también tratar de hacer elongación aquiliana, se le dan unos pautas al paciente, y los mejores resultados en cuanto a prevención pues dependerán del grado, el grado de conocimiento del paciente, de las medidas de autocuidado. Y un factor importante, muchas veces uno le da charlas, todo eso, pero no lo están aplicando. O sea, el conocimiento del paciente y el grado de aplicabilidad en la práctica es importante para poder tener éxito en la prevención. Esto para que tengan conocimiento general, cuando hablamos de biomecánica es todo un campo realmente. Entonces aquí está Borelli, uno de los precursores. Él trató de explicar cada uno de los movimientos humanos mediante fuerzas de vectores, y también esto lo aplicó en el sistema de palancas, ¿no? Entonces aquí tenemos Arquímedes, palancas de primer género, segundo género y tercer género. Por ejemplo, este es el apoyo, este es la fuerza o resistencia y esta es la tensión muscular. A nivel del pie también existe un sistema de palancas, como en todo sistema articular. Aquí tenemos, si está en punta de pie, el punto de apoyo, el peso corporal, que es la resistencia, y la potencia estaría a nivel del tendón de Aquiles. Si nosotros nos paramos en punta de pie, contraemos los músculos posteriores que tienen efecto antigravitatorio. ¿Y cuáles son los músculos posteriores? Son los gemelos, que son laterales, uno interno y otro externo, y el sóleo, que es central y profundo. También el estudio de los ejes y planos de movimiento. Aquí tenemos, así como estudiamos el plano sagital a nivel corporal, el plano frontal y el plano transversal. En general, el plano sagital divide al cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda. El plano frontal, llamado también coronal, divide al cuerpo en una mitad anterior y una posterior. Y el plano transverso horizontal divide el cuerpo en una mitad superior e inferior, o cefálica y caudal. Entonces, algo es aplicable en todos los sistemas. Y tener en cuenta pues esta fuerza de reacción del piso, y dependerá de la posición del pie en cada momento de la marcha. O sea, desde la fase de apoyo inicial hasta la fase de despegue, para pasar a la fase de balanceo. Otro elemento importante desde el punto de vista clínico es lo que se llama la línea de Helbing, la línea tibio-astralocalcánea, que normalmente debe tener posición neutral. En el pie plano se da una tendencia a que esta línea se incline hacia adentro, o sea, lo que se llama el talo valgo o calcáneo valgo. Mientras que en el pie cabo se da el fenómeno inverso, se da esta línea digamos, en proyección hacia la parte externa, lo que se llama el talo varo o talo valgo. O sea, no solamente es cuestión examen de pie, verle los dedos, sino también hay que ver cómo está el arco plantar, cómo está desde la vista posterior, ¿no? Si hay talón hacia adentro, talón hacia afuera, o sea, talo valgo, talo varo. Todo eso es importante para una determinación de la biomecánica correcta. A ver, dentro de los sistemas de palancas corporales, el pie se comporta como una palanca de tercer género en la fase de apoyo del talón, donde aquí está el punto de apoyo, la potencia generada por los músculos el tibial anterior en la parte correspondiente al compartimiento anterior, y la resistencia del peso corporal. Se comporta como una palanca de segundo género en lo que compete a la fase de digitígrada. Esta sería la parte talígrada,
la fase digitígrada, o sea, apoyo sobre los pies, donde actúa básicamente dentro del campo de la potencia muscular generada, el tríceps sural o músculos posteriores, y la resistencia está por el peso corporal y el punto de apoyo está en la zona anterior. O sea, en estas fases donde hay más carga en esta zona, entonces al paciente se le patroniza la marcha para poder mejorar ese aspecto. Esto simplemente para mencionar que hay cadenas cinéticas cerradas y que hay cadenas cinéticas abiertas en el tobillo, la rodilla y la cadera. La diferencia entre las cadenas cinéticas cerradas y abiertas es básicamente que en este tipo de cadenas hay un apoyo en la zona, digamos, distal, o sea, en este caso en la planta, mientras que en las cadenas cinéticas open o abiertas no hay un apoyo en la parte distal. Eso es una diferenciación importante y esto se emplea mucho en los ejercicios digamos, de reeducación. Hay otro aspecto importante al momento de la marcha. Si ustedes observan, aquí existe la fascia plantar que se extiende de la parte posterior hasta la zona de la base de los metatarsianos y existe una almohadilla grasa plantar. Ese es el efecto del molinete, la tensión que se genera en el momento del despegue, o sea, el push-up que le llaman los americanos, sobre el arco longitudinal interno. Y básicamente esto tiene que estar, porque en el paciente diabético vemos muchas veces acortamiento aquiliano que va a alterar esta mecánica y también tensión a nivel de la fascia plantar. Desde el punto de vista de biomecánica aplicada, hay aspectos de la biomecánica orientada al estudio clínico, del análisis de la marcha y también los avances actuales, ¿no?, sobre el diseño y la fabricación de elementos que nos van a servir pues para corregir las alteraciones o para prevenir las posibles complicaciones. Esto simplemente para describir la marcha y la participación pues de tantos elementos musculares, óseos y articulaciones durante la marcha. Y la marcha es característica del ser humano, pues, ¿no? Hay elementos, hasta los protosaurios tienen alguna forma de desplazamiento, unos con flagelos, otros con movimientos ameboideos, etcétera, pero algunos a nivel del aire, otros a nivel de la tierra, pero en el hombre se obtiene pues la máxima expresión en bipedestación y marcha. Igualmente el movimiento del centro de gravedad, o sea, cuando uno tiene una rueda y la desplaza, o sea, cuando empuja una rueda, por ejemplo, de bicicleta, cuando uno jugaba, entonces el centro de gravedad de ese elemento, en este caso la rueda, se desplaza en forma horizontal, o sea, se desplaza así, ¿no? Mientras que en el hombre, ¿no?, se da un desplazamiento de tipo ondulatorio, de tipo sinusoidal, tanto de la vista superior y en la vista lateral, ¿no? O sea, es lo que se llama excursión del baricentro o centro de gravedad. Y si este desplazamiento, si por ejemplo una persona tiene la pierna más corta, entonces este desplazamiento va a ser más ondulante, por lo cual va a generar un mayor gasto energético y una menor eficiencia biomecánica durante la marcha. Entonces acá tenemos esto básicamente para recordar el ciclo de la marcha en 3 puntos. Aquí vemos la fase de apoyo y la fase de balanceo. La fase de apoyo, o sea, la fase de contacto del pie en la superficie de desplazamiento constituye en una marcha de cadencia normal el 60% y la fase de balanceo constituye el 40%. La fase de balanceo es la fase de no contacto, o sea, empezamos a caminar. El ciclo de la marcha, por ejemplo, el pie derecho apoya el talón, hasta el apoyo del talón del mismo lado, ese es un ciclo de la marcha. Al momento del apoyo tenemos una fase de contacto inicial, una fase de contacto medio y una fase de despegue. El último que se despega es el dedo gordo, el hallux, y luego viene ya la fase correspondiente a la aceleración, desaceleración o freno, y la fase de balanceo medio, ¿no? O sea, son fase de apoyo A, fase de balanceo B. Entonces la fase del ciclo de la marcha ya la mencionamos, se puede hacer estudios dinámicos a través de estudios baropodométricos o de análisis de la marcha. La fase de apoyo, repito, fase de contacto, 60%, fase de balanceo, 40%, fase de no contacto con la superficie de desplazamiento. Igualmente, el movimiento sinusoidal que describimos, o sea, en el hombre el centro de gravedad no se desplaza como una rueda, sino es un movimiento ondulante, y el máximo de altura que alcanza corresponde a la fase de apoyo medio, o sea, cuando estamos así parados en bipedestación, erguidos. Y la fase de doble soporte es la fase donde está apoyando el talón de un lado
y está despegando el antepié del otro lado. Entonces en esa fase el centro de gravedad baja más, entonces, y eso produce ese movimiento ondulante, ¿no? Y esto ya se mencionó acerca de la importancia del examen clínico observacional y el análisis de la marcha con los componentes de la cinética, la cinemática, la electromiografía dinámica y el estudio del gasto energético. El análisis de la marcha se hace en un laboratorio de marcha muy amplio. En nuestro país existen en Lima, en la Clínica San Juan de Dios, y van a instalar también un sistema, están construyendo ya el área física, en el Instituto Nacional de Rehabilitación de Chorrillos, que antes estaba en el Callao, ¿no? Entonces, esto requiere pues un ambiente muy amplio, bien ventilado, con bastante iluminación y elementos como cámaras de infrarrojos para captar los marcadores que se colocan en cada punto específico, no se le pone en cualquier lugar, hay puntos específicos en el tobillo, en la rodilla, en la zona de la columna, etcétera, y se estudian los planos que hemos mencionado, sagital, frontal y transversal. Algunos aspectos generales, esto ya se había mencionado, yo creo que desde el punto de vista que nos interesaría como un agregado, la atrofia muscular condiciona un desbalance y por ende disminución del rango de movimiento. Las presiones plantares y la alteración de la sensibilidad, la pérdida de la sensibilidad protectiva condiciona incremento de la presión plantar, áreas de callosidades y formación de úlceras. Desde el punto de vista vascular también algo similar ocurre. Salí corriendo. Los factores son intrínsecos y extrínsecos. Desde el punto de vista que nos compete en relación básicamente a la presencia de deformidades estructurales que tienen que corregirse o estabilizarse, y dentro de los factores extrínsecos, las presiones anormales, incluso el caminar constituye un microtraumatismo si no hay zapatos adecuados y otros factores más. Esto también es otro factor relacionado a las presiones plantares, el grosor del tejido plantar que va disminuyendo con la edad, las deformidades pédias existentes, la presencia de callosidades, el peso corporal y algunos cambios previos como lesiones pédias, que son también factores de riesgo, lesiones ulcerativas o amputaciones previas, etcétera, son factores de riesgo ya demostrados. Desde el punto de vista de aspectos clínicos, a grosso modo, mucho de ellos ya se ha tocado, son aspectos denominados del pie en riesgo, son factores sistémicos y algunos factores locales. Hablemos de los factores locales en relación a los aspectos de alteraciones estructurales, los microtraumatismos, la presencia de callosidades, la historia previa que había mencionado, las presiones prolongadas por tiempo, digamos, muy largo, y la limitación de la movilidad articular que muchas veces no se tiene en cuenta, y esto es importante. Si tiene usted un paciente con los dedos en garra y los tiene flexibles, a buena hora, pero si los tiene rígidos, eso le va a condicionar más presión y lesiones en las partes distales. Estos son también otra serie de estudios que se demuestran las áreas de presión en la zona del antepié y retropié, y esto ya lo habíamos mencionado con respecto a la morfología del pie, el pie plano, el pie normal y el pie cao. También considerar que la superficie plantar del antepié es la zona más común para el desarrollo de las úlceras según estudios efectuados por el ADA. Acá una serie de revisiones, porcentajes de lesiones en las zonas del antepié, incluso en las zonas distales o las lesiones en zonas acrales o distales de los ortejos y predominantemente hacia el dedo gordo y predominantemente en la zona del antepié. Igualmente, la morbilidad relacionada a las úlceras y alteraciones cicatriciales que también pueden condicionar dificultades y la mortalidad alta que presentan. Y recordar este aspecto que es la triada de riesgo, que es la neuropatía, la isquemia y la infección. Y también podemos agregarle algo más como una tétrada, las medidas de autocuidado inadecuadas. Y una serie de aspectos relacionados de terminología básicamente. Y para considerar un aspecto de la hiperkeratosis relacionada a la neuropatía, el estrés cizallante y las presiones verticales elevadas. Y también la existencia de las zonas de hiperkeratosis, que son factores de riesgo importantes, y tener en cuenta que el deslaminamiento, desbridamiento de las hiperkeratosis tiene un efecto importante, puede generar hasta un 30% de reducción, según diversos autores, de presión en la zona focal. Algunos estudios donde incluso fue publicado en la revista del AMBLAR de la Asociación Médica Latinoamericana,
hacia el 2012, un trabajo que hicimos sobre las zonas de hiperkeratosis, y se observa, ¿no?, como, digamos, a nivel general, que es mayor a nivel del segundo y tercer dígito, comparando el lado derecho e izquierdo, más o menos van por ahí. Algunos aspectos generales del desarrollo de la deformidad en garra de los ortejos, por el desbalance ya mencionado entre los extensores y flexores de los ortejos, la deformidad en garra, y esto va a alterar y va a desplazar esta almohadilla protectora hacia la parte anterior, o sea, esta zona justamente que normalmente tiene una almohadilla, ya con las deformidades y con el avance del tiempo, se produce un desplazamiento de estas almohadillas grasas submetatarsianas, lo cual pues va a reducir, digamos, el nivel, digamos, de protección en el antepié, y eso va a condicionar la producción de lesiones, sobre todo, como bien sabemos, en la superficie plantar, en la zona de la cabeza de los metatarsianos. Ahí podemos apreciar la evolución de esta almohadilla, el desplazamiento anterior de las almohadillas grasas. Aquí también, mediante estudios de resonancia magnética, también se ha demostrado este fenómeno que había mencionado. Vamos a agilizar un poco. Acá en la valoración neuroortopédica de las deformidades y lesiones, enfermedades de tipo neurológicas, alteraciones del sistema musculoesquelético. En la evaluación clínica nos interesa ver el aspecto de la neuropatía, el estudio de neuropático, estructural y vascular. Aquí en general, en la evaluación estructural, identificación de las alteraciones estructurales, deformidades de los dedos, diversas alteraciones en los arcos plantares, y también la identificación de la presencia de una artropatía neurógena de Charcot. Los tipos de pie, esto como una cuestión general, sino son tipos de pies que son el pie cuadrado, el porcentaje, pie griego y pie egipcio. El pie griego básicamente es el segundo ortejo más largo, y eso tiene algunas repercusiones de lesiones a nivel distal, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista de patomecánica del pie, hay algunos factores que afectan a los componentes, digamos, anatómicos. Por ejemplo, la presencia de deformidades pedias, el patrón de marcha normal, la limitación de la movilidad articular que no debemos dejar de lado, o sea, hay que tratar de flexibilizar de alguna forma las articulaciones componentes del complejo pie, tobillo-pie, la presión plantar repetitiva y el estrés por cizallamiento que ya había mencionado. La evaluación pedianual que había mencionado, gracias. Desde el punto de vista neurológico, vascular, biomecánico, dermatológico y calzado. Y como bien se menciona, si bien es cierto, esta es una, digamos, medidas de consenso, pero en la práctica privada, en la práctica general, perdón, la presencia de lesiones, ¿no?, o los antecedentes existentes nos hacen que los pacientes los podamos examinar pues 3-4 veces por año, dependiendo del tipo de lesiones, ¿no?, para poder prevenir. Pues si vamos a esperar hasta el próximo año porque la guía tal me dice, tampoco, al final nos vamos a complicar. Esto para que tengan una idea general de la evolución de los niveles de evidencia de cada uno de estos aspectos, como la estructura, por ejemplo, del tobillo-pie, nivel de evidencia 4, valoración de la deformidad de pie, deformidad del hallux, pie de Charcot, signo de deformidad, patología de cadera, rodilla y pierna. Muchas veces usted le dice al paciente, bueno, camine 30 minutos 3 veces por semana, ¿no? Si el paciente tiene algún problema, por ejemplo, de la rodilla o de la cadera, o tiene un problema importante desde el punto de vista vascular, que produce claudicación intermitente severa, entonces hay que tener en cuenta todos estos aspectos. Igualmente, esto, por ejemplo, con respecto a la marcha, ¿no? Con respecto a la estructura del pie, nos sirven las imágenes, radiografía y otros ya conocidos que lo efectúe el radiólogo. Si tomamos, por ejemplo, acá la estructura del pie, tipos de pie, restricción articular, almohadillado de la grasa plantar, interviene el podiatra, el fisioterapista y el rehabilitador. En el análisis de la marcha, el estudio más sofisticado y que está a nuestro alcance en el momento actual es el análisis computarizado de la marcha. Hasta el momento hacemos los estudios de baropometría con los resultados pues, que ya he mencionado. También el estudio de la goniometría, o sea, la medida de los rangos de movimiento, para determinar pues, si hay disminución de la dorsiflexión, entonces hay un acortamiento aquiliano. Hay que hacer el examen tanto con la rodilla en extensión como en flexión. Y una serie de estudios, ya finalizando, el estudio de la pedigrafía, que es el estudio simple de la huella plantar, la podoscopía, que emplea un sistema de espejos para ver la huella plantar, más se emplea en niños, la baropometría, que son estos estudios de las huellas plantares para determinar la carga de presión, la electrogoniometría para ver el movimiento articular, el análisis de la marcha y otros.
Bueno, vamos a pasar esto. Y aquí vemos los tipos de pie, que vienen los arcos plantares, cuando es plano, cuando es cabo, cuando es normal. Y las huellas plantares del estudio pedigráfico. Y las plantillas, las huellas plantares se pueden hacer por impresión del pie o por moldes de yeso o por este estudio de baropometría. En un caso de un pie normal, un pie plano y un pie cabo. Hay zonas de hiperpresión en la zona antepié y retropié en este caso, por ejemplo. El estudio de la pedigrafía que ya mencioné, el estudio de la podoscopía a través de un estudio con imágenes en espejos, el fotopodograma, el estudio de la baropometría computerizada que había mencionado, que es un estudio pues que permite el análisis y registro gráfico de las presiones en la zona plantar, que nos puede servir pues para hacer la evaluación del paciente o para poder determinar si el elemento correctivo, ya sea zapatos, plantillas, ortesis, son adecuados. Bueno, muchas gracias. Agradecemos al... El pie es un complejo, o sea, el complejo tobillo-pie, que interactúa funcionalmente a través de sistemas de cadenas, denominadas cadenas cinéticas, cadenas dinámicas, y los componentes estructurales que van a estar constituidos dentro de un aspecto global en cuanto se refiere al componente estructural de la composición con articulaciones, con músculos y con elementos que van a tener que participar en el movimiento. Desde el punto de vista estructural podemos definir que existe una zona denominada, un segmento zona del retropié conformado por el astragalo y el calcáneo, el medio pie que está conformado por 5 huesecillos, el escafoides, cuboides y las 3 cuñas, y el antepié constituido por los metatarsianos y las falanges. Lo que había mencionado anteriormente, o sea, en la evolución de los homínidos, está el hombre pues que alcanza el máximo, digamos, la máxima expresión motora de la bipedestación y desplazamiento, que por ahí también aparece algún tipo de simio, y también a todos los docentes que nos acompañan y a los asistentes por su motivación e interés en desarrollar esta área, pues que es un problema de salud en nuestro país, como bien se ha manifestado. El pie diabético tiene dentro de los aspectos mencionados algunos factores biomecánicos que son susceptibles de corregir. Y de hecho, la prevención es un factor importante, o sea, prevenir antes que lamentar o antes que curar. Recordemos algunos aspectos en general acerca del pie. Debemos recordar que es una estructura biomecánica muy importante y que es altamente compleja y altamente especializada, lo cual se adapta a la bipedestación en la evolución de los homínidos y posteriormente pues tiene un comportamiento funcional que aún existen algunas interrogantes acerca del aspecto de la biomecánica, y que se ha desarrollado una serie de aspectos con el empleo de aparatos sofisticados para estudiar lo que se llama pues el análisis de la marcha, el análisis del movimiento. Y es importante mencionar que en él se conjugan dos misiones aparentemente contrapuestas: el aspecto básicamente de soporte, o sea, la función portante, que es el aspecto estático, y el movimiento, que es la función dinámica. Normalmente el pie es una estructura no dolorosa, que posee un equilibrio perfecto a nivel muscular y teniendo el talón a nivel central, los ortejos móviles. Ortejos mencionamos referente a los dedos de los pies, a diferencia de los dígitos que mencionamos cuando nos referimos a la mano. También es importante ver la flexibilidad y la extensibilidad de los componentes anatómicos. A grosso modo, debemos determinar el aspecto de la estructura y la función. La anatomía descriptiva refiere al aspecto estructural desde el punto de vista óseo, desde el punto de vista articular y desde el punto de vista de los elementos motores del movimiento, que son los músculos. Entonces, en realidad, para los niveles de amputaciones parciales del pie. En aspectos diferenciales de lo que se denomina la osteokinemática y la artrokinemática, mientras que este aspecto conceptual es un aspecto general acerca de los aspectos del movimiento bastante conocidas, como la rotación, la aducción, abducción sobre la línea central, y elementos de movimiento articular como la flexión y extensión,
son elementos que ocurren a nivel de un centro de rotación, a través de un eje, y básicamente es el denominado eje articular. La concepción artroquinemática le da otro concepto. Constituye elementos de rodamiento y deslizamiento que son importantes, pues, por ejemplo, en los huesos pequeños del pie, que tienen que ver, pues, con los elementos denominados cóncavos y convexos, que eso incluso desarrolla una técnica de la Kaltenborg, que tiene que ver con, digamos, con el manejo de diversos problemas a nivel articular. Entonces la concepción, digamos, fisiológica o funcional, que tiene una marcha bastante similar al ser humano, y las características de la morfología o de la estructura de la región de la planta del pie. Podemos diferenciar acá la presencia, por ejemplo, de los huesos mediotercianos, el escafoides, por ejemplo, y comparado entre un simio y el hombre. La bóveda plantar interna, la excavación de este elemento, o sea, constituyendo un arco denominado el arco longitudinal interno, y la configuración del talón, que está en una posición neutral, a diferencia de un aplanamiento del arco con menor almohadilla plantar que ocurre en el simio, y la tendencia al valguismo que acompaña al descenso del arco longitudinal interno. Igualmente elementos que constituyen, pues, goznes importantes o elementos articulares como el astragal calcáneo, configurando la articulación subastragalina y las articulaciones mediotercianas o de Chopard y la articulación tarso-metatarsiano del isfran, que muchas veces constituyen elementos referenciales